Bien, ¿cómo están? Vamos a terminar con el estudio de la ciencia y la investigación científica. En esta oportunidad hablando de la conservación de los recursos naturales que hemos estado hablando hace poco. Recordemos que los recursos naturales son recursos de la naturaleza, que el hombre los toma para sobrevivir, pero que debe tomarlo de manera adecuada, porque existen dos tipos de recursos, unos que se acaban, que se agotan, ¿no? Y otros que pueden renovarse. Y hablamos de los recursos naturales renovables y no renovables. De ahí la importancia de su conservación, que el día de hoy hablaremos, la conservación de los recursos naturales, porque es importante. Los recursos naturales, nosotros hacemos un aprovechamiento de los recursos naturales, pero la idea es que ese aprovechamiento que se hace no llegue, digamos, a una depredación o también a una destrucción de los recursos naturales, sino por el contrario debemos tener como objetivo la conservación. Hace muchos años, miles de años, cuando el ser humano fue avanzando, las sociedades fueron avanzando, crearon estados, crearon gobiernos, crearon instituciones, ¿no?, que ordenaban la vida de los ciudadanos. Se crearon los gobiernos, los consejos, las provincias, luego los países en general. Y los países comenzaron a ver la importancia de conservar los recursos naturales e impedir, ¿no?, su extinción, ¿no?, su aprovechamiento totalmente, digamos, clandestino, o un aprovechamiento totalmente, digamos, usurero, ¿no? Es decir, que se explota sin ningún motivo, sin ninguna planificación. Entonces los estados se fueron reuniendo y fueron creando instituciones como la ONU, ¿cierto?, y otras instituciones que se encargan de la defensa del medio ambiente. Pues bien, veamos en qué situación estamos. Estamos en una situación alarmante, ¿no?, de el aprovechamiento de los recursos naturales. Hay una sobreexplotación de los recursos naturales, ¿no? Hay un aprovechamiento desmesurado, sin planificación, ¿no?, digamos, de los recursos naturales. Esto hace que los estados, los gobiernos, tengan que hacer cada vez más un saneamiento de los recursos. Y hoy día se centran en 4 o más temas en general. Uno de ellos, ¿cuál es ese tema? Es el tratamiento de las aguas residuales, que producto, digamos, del aumento de la población mundial, ¿no?, las aguas residuales son depositadas, no son tratadas, no son industrializadas, y son enviadas a los ríos, van a los mares, y luego viene la contaminación de las playas, ¿no?, etcétera, ¿no? Las aguas residuales, para hacerlo recordar, son aguas que provienen, ¿no?, de los desagües, ¿no? Y muchas veces en muchos pueblos, muchos países que son, digamos, que tienen, digamos, mucha población, digamos, sin servicios básicos, ¿no?, las aguas residuales van a parar a los ríos, a los campos, a los mares, y por lo tanto su contaminación. Esto es alarmante. 2. Otro problema alarmante es, digamos, el control del parque automotor. Como digo, como se ha aumentado la población mundial, ¿no?, también ha aumentado, ¿no?, la industria automotriz, con la generación en masa de miles y miles digamos, de medios de transporte, tanto aéreo como terrestre como marítimo, ¿no? Y esto está haciendo un daño al ecosistema porque eliminan gases tóxicos al medio ambiente, ¿no?, y van a agotar o están agotando los recursos naturales.
Otro problema es entonces el mantenimiento de los recursos naturales, otro problema que es urgente de poder conservarlo, de poder digamos, hacer leyes, conversar, ponerse de acuerdo para el mantenimiento de los recursos naturales. ¿Cómo? Creando zonas de protección, creando zonas, digamos, de protección por parte del Estado, ¿no? Bien, esos son más o menos las políticas en general, ¿no? Para que los países puedan, ¿no?, conservar los recursos naturales. Ahora bien, ¿quién hace todo esto? Los gobiernos. El Estado y los gobiernos de cada país tienen esa facultad de poder legislar, de poder controlar, de poder tener organizaciones, de crear zonas de conservación de los recursos naturales. Y lo dividimos en tres aspectos. Uno, leyes del gobierno, del Estado. Dos, instituciones que crea el Estado. Y tres, las unidades o áreas que el Estado también va a crear para conservar digamos, los recursos naturales. Veamos el primero. Primero, cada año, de hace muchos años ya, se celebra la Cumbre de la Tierra, donde asisten delegados de todos los países a nivel mundial. Comenzaron con unos cuantos, ahora ya va aumentando y son una gran mayoría. En esta Cumbre de la Tierra se trata de los problemas medioambientales, pero sobre todo se trata del uso de los recursos naturales. En 1992 se celebró la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, en Brasil. Y ahí se firmó un convenio, y el Perú firmó el convenio, en el cual se comprometía a velar por la conservación de los recursos naturales. ¿Y cómo tenía que hacerlo? Tenía que poner leyes, decretos leyes, crear instituciones, ¿no?, crear unidades de conservación. Veamos ahora entonces cómo se ha hecho y cómo está nuestro país el día de hoy. Veamos. En el capítulo 2 de la Constitución del Estado hay un capítulo referido al medio ambiente, donde a cual se señala que el medio ambiente es un patrimonio nacional de la nación y que todos debemos conservarla, ¿no? Está en el capítulo 2 de la Constitución del Estado. También se ha sacado un código del medio ambiente creado en 1990, en la cual también ya en el código se precisa artículos en los cuales el Estado tiene injerencias para conservar y proteger los recursos naturales e impiden y prohíben muchas cosas como son la caza indiscriminada, la tala indiscriminada, la sobrepesca. Todo eso está prohibido y está visto en el Código del Medio Ambiente, ¿no? El control de los gases, etc. 2. Segunda parte. El Estado ha creado instituciones que se encargan de la protección y la conservación de los recursos naturales. ¿Cuáles son estas instituciones? Veamos. INRENA. INRENA es Instituto de Recursos Naturales. Ese es el Instituto de Recursos Naturales que tiene a su cargo, digamos, es el que tiene a su cargo una visión general de todos los recursos naturales que tiene nuestro país, ¿no? Ese se llama INRENA, ¿no? Si alguien, digamos, en una zona del Perú en la cual se está contraviniendo, ¿no?, a la política del Estado, entonces, ¿quién se encarga de controlar y a dónde se puede denunciar? A INRENA. IMARPE es otro instituto, Instituto del Mar Peruano. IMARPE, Instituto del Mar Peruano, se encargan del cuidado y la protección de los recursos naturales marinos, ¿no?, a cargo de la Marina de Perú, donde protegen todo lo que es la costa peruana, el mar peruano, está recorriendo, ¿no?, los ríos también que son navegables, también está la Marina, cuidando que los recursos naturales no sean depredados, como el caso que ha pasado, creo que el año pasado, ¿no?, en la cual las patrullas marinas habían encontrado que diversos barcos chinos
estaban pescando en el mar peruano y se produjo una pequeña contradicción porque el Perú tiene pues autonomía sobre su mar peruano, ¿no? 200 millas, y ahí estaban las naves, y vienen naves, ¿no? Como es inmensamente grande el mar, es a veces casi imposible controlarlo porque no tenemos esa capacidad. Por eso la Marina de Guerra está patrullando a través del IMARPE, está patrullando constantemente para evitar, ¿no?, esa pesca clandestina y además cumplir, ¿no?, las directivas de veda de ciertos animales, ciertas especies que no se pueden cazar, ¿no?, del mar peruano. Muy bien, también tenemos el Ministerio de Agricultura, que se encarga de velar por conservar los recursos naturales, ¿no? También tenemos ONGs. ¿Qué son ONGs? Son organismos no gubernamentales, son organismos particulares que también se asocian y se encargan de velar por los recursos naturales, y se ve una anomalía o algo, inmediatamente va y denuncia, hace su denuncia ante el Estado, ¿no? Ante el Estado de lo que está pasando, y también ellos hacen políticas de conservación de los recursos naturales. Para terminar, veamos ahora qué es lo que hacen los gobiernos, ¿no? ¿Qué han creado? Han creado unidades de conservación de los recursos naturales. Uno de ellos tenemos los parques nacionales. Los parques nacionales son áreas extensas en las cuales hay la conservación de flora, de fauna, de animales y plantas, pero además contienen bellos paisajes, ¿no? Paisajes realmente muy bonitos, ¿no? Y esa área está protegida. Ejemplos, tenemos el Parque Nacional del Huascarán, que queda acá en Anca. El Huascarán es el nevado más alto de nuestro país, es realmente impresionante, he oído verlo, es muy bonito, y toda esa zona amplia, grande, es una área llamada el Parque Nacional porque tiene muchos nevados, que son paisajes muy bonitos, y también ahí se está protegiendo la flora y la fauna de ese lugar. También tenemos Tingón María. Cuando fui a Tingón María me quedé impresionado por el verdor, y al fondo se ve, pues, ¿no?, la Bella Durmiente, ¿no?, formado por, digamos, la silueta de los cerros de color verde, y se ve ahí la Bella Durmiente, en las cuales también hay especies de plantas, animales, ¿no?, que se cuidan. Es un parque nacional, ¿no?, Tingón María. El Parque Nacional, el Manu es un parque nacional donde abundan miles de especies, ¿no? Es un bosque en el cual abundan bastantes especies de aves, ¿no?, y que son necesarias para su protección, ¿no? Hay muchos más, también Amotape, muchos más parques nacionales. Estamos viendo los más importantes. Otra área son las reservas nacionales, en las cuales son áreas un poco más chicas, pero también se protegen la flora y la fauna, ¿no?, de ese lugar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la Reserva Nacional de Paracas, que está acá más cerca, al sur de Lima, en la cual es una reserva que, digamos, hay bastante lobos marinos, ¿cierto? Hay bastante fauna, digamos, de aves que abundan en ese lugar, y esa área está protegida, ¿no? Se llama la Reserva Nacional de Paracas, por el Estado. La reserva de Pampa Galeras. Pampa Galeras, cuando yo me fui al viaje digamos, con destino a Puno, y se va en tren uno, ¿no?, desde Arequipa a Puno, ve esta Pampa Galeras. Está a una altura más o menos alta, más de 4.000 metros. Las Pampas Galeras son áreas, ¿no?, donde está protegida fundamentalmente animales y plantas, pero fundamentalmente es para la protección de los auquénidos, fundamentalmente la vicuña. Cuando tú vas a Pampa Galeras ves ahí gran cantidad de vicuñas, y las vicuñas están protegidas por ley, porque es nuestro, digamos, animal, digamos, de orgullo nacional, porque su lana es muy fina, es considerada la más fina del mundo, y además la vicuña se encuentra en nuestro escudo nacional. Entonces, por tanto, había muchos cazadores, ¿no?,
pero ahora esa área está protegida, es el área donde vive la vicuña, las pampas galeras, son una de las áreas, ¿cierto? Y ahí los campesinos, con ayuda del Ministerio de Cultura, hacen, digamos, una protección de esta especie. También tenemos Junín, el lago de Junín, ¿no? Y toda su biodiversidad también es una reserva nacional. El lago Titicaca, también igual, es una reserva nacional. La loma de la Chaya, acá cerca de Lima nomás. La loma de la Chaya es una loma que se puede visitar en los meses de invierno, ¿no? Y en la cual, ¿no?, abundan muchas especies, ¿no? También es un área protegida llamada Reserva Nacional. También tenemos los santuarios nacionales. Santuarios también son áreas un poco más pequeñas, ¿no? No puedo dejar de ser importantes. Los santuarios nacionales, ¿cierto? Son los siguientes en importancia, ¿no? Guayay es un bosque de rocas que queda en Cerro de Pasco, muy bonito, ¿no? Y la cual también se está preservando su flora y su fauna. También tenemos el Valle de los Volcanes, ¿cierto? En la altura de Moquegua, y también, por ejemplo, el Cañón del Colca en Arequipa, un cañón que se caracteriza porque ahí abunda, ¿no?, la especie de, digamos, también que nos caracteriza como son el cóndor. El cóndor, ahí incluso hay un mirador, donde la cual se asientan los cóndores, ¿no? Y la gente puede ir a verla, los turistas pueden ir a ver, para ver el vuelo de los cóndores a través del cañón. Entonces, esa área es un santuario nacional, protegida por el Estado. Santuarios históricos son santuarios, ¿no?, como su nombre indica, históricos, porque forman parte de nuestra historia, porque ocurrieron hechos importantes y que es importante su conservación, como por ejemplo las Pampas de Junín, donde se desarrolló la batalla de Junín en la lucha contra los opresores españoles. Las Pampas de Junín, las Pampas de Ayacucho, donde se selló la independencia, ¿no?, independencia de América, porque ahí se derrotó, ¿no?, digamos, al ejército español, y se selló la independencia de América, ¿no? Y nunca más los españoles, digamos, pudieron dominar. Ahí fue, digamos, el sello de la independencia. Esos santuarios históricos son protegidos por el Estado, ¿no? Y por lo tanto también merecen su conservación. Y otro tenemos en Machu Picchu. Machu Picchu es otro santuario histórico. Machu Picchu es considerado el patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Visitado por muchos científicos y han considerado que es algo realmente impresionante Machu Picchu. Además, está considerado como una de las 7 maravillas del mundo, ¿no? Tenemos que sentirnos orgullosos de estos santuarios que tenemos, ¿no? Y hay muchos más por descubrir y que se están descubriendo, ¿no? Como por ejemplo Choquequirao, parecido también a Machu Picchu, es otro santuario histórico, ¿no? Como Chan Chan también, ¿no? O Caral, ¿no? También que es un santuario histórico de gran importancia para, digamos, nuestro país. Bien, chicos, entonces, como objetivo final, como mensaje final es, siempre conservemos nuestros recursos naturales, ¿no? Las plantas son seres vivos, los animales también, y no debemos tener una política de, digamos, indiferencia. Por lo contrario, debemos tratar de que se pueda preservar, conservar siempre los recursos naturales. ¿Correcto? Nos vemos.